En estos ejercicios en clase ustedes tenían que expresar las siguientes unidades en el sistema internacional, lo que quiere decir que tenían que convertirlos en kilogramos, metros y segundos, dependiendo de las unidades que tuvieran en cada inciso. Para el inciso A, pues tenemos gramos, tenían que convertir a kilogramos. Entonces, tenemos 9 gramos y utilizamos el factor de conversión, en el cual nosotros sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces vamos a eliminar los gramos y nos van a quedar kilogramos. Aquí podrían expresar de forma científica o de forma normal. Ese para el inciso A. Para el inciso B, pues tenemos 40 kilonewtons. Entonces, las unidades del sistema internacional pues serían kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, primero vamos a pasar de kilonewtons a newtons. Entonces tenemos el prefijo kilo, el cual indica que está por 1000. Entonces, un kilonewton tiene 1000 newtons. Realizamos la operación, lo podemos expresar ya sea en la forma científica o en la forma normal. Entonces, así sería en newtons y finalmente lo colocamos con sus correspondientes unidades del sistema internacional. Entonces, por ahí algunos notaron que en el inciso C, pues tenemos kilómetros por hora, tendríamos que pasarlo igual a las unidades correspondientes, que serían metros sobre segundo. Ok, entonces primero vamos a convertir los kilómetros. No sé, okay, entonces aquí ya convertimos de kilómetros a metros. Entonces nos falta convertir de horas a segundos. Entonces una hora lo colocamos en esta ocasión en la parte de arriba para eliminar horas en la parte de abajo. Y pues una hora tiene 3600 segundos. Entonces eliminamos horas. Y ya simplemente vamos a desarrollar esa operación. 83 metros sobre segundo. Vamos a resolver los ejercicios empezando por el inciso A. El inciso A nos pide cuántos pies hay en un kilómetro. Entonces para esto pues vamos a tener que ver primero la conversión de un kilómetro a pies. Para ello primero voy a convertir este kilómetro a metros. Entonces un kilómetro tiene 1000 metros. Y posteriormente voy a convertir de metros a pies. La equivalencia que nosotros tenemos, o que deben tener, es de 0.348 metros por cada pie. De esta forma, pues ya podemos eliminar kilómetros y metros. Entonces, realizamos la operación y nos queda 1000 entre punto 38, perdón, punto 3048 y nos da 3280.84 pies. Entonces aquí pues es una conversión prácticamente directa y no hay mucho problema, ¿no? Entonces pasamos al inciso B. En el inciso B nos pregunta cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar un pie. La velocidad de la luz se las indiqué ayer, igual pues lo pueden consultar en muchos lados, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces nos están preguntando cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar un pie. Entonces yo aquí voy a convertir esta cantidad en pies primero para ver cuántos, qué velocidad tiene la luz en pies por segundo. Nuevamente aquí yo tengo mi conversión.
y pues nos da una cantidad muy grande que es 9.8 por 10 a la 8 pies por segundo. Entonces, pues ahora yo voy a ver cuántos pies recorre en un segundo. Tenemos o podemos observar alguna fórmula que es velocidad igual a distancia entre tiempo. Entonces, aquí yo tengo una velocidad y aquí pues lo que queremos es eliminar pies. Para eliminar pies, pues yo voy a ver, voy a dividir. Entonces, la distancia es un pie y tengo una velocidad. Entonces, yo voy a despejar el tiempo. Entonces, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, mi distancia es un pie y mi velocidad es esta que yo tengo aquí. Igual, si ustedes no usan la fórmula, pueden hacerlo por un análisis de unidades. Entonces, si yo divido pies entre pies por segundo, me van a quedar solamente segundos. Entonces, sea con fórmula o sin fórmula, ustedes pueden hacer el análisis de unidades en muchos casos. Entonces, aquí yo voy a dividir 1 entre esta cantidad y me va a dar 1.02 por 10 a la menos 9 segundos. Y el problema nos pide cuántos nanosegundos tarda. Entonces, un nanosegundo, si se van al prefijo nano, es 1 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces, yo realizo la operación y me queda 1.02 nanosegundos. Esa sería la respuesta. Entonces, en el problema 3 preguntaba cuántos años mayor va a ser usted en 1.000 millones de segundos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esos 1.000 millones de segundos en años. Y les había puesto aquí que consideráramos un año como 365 días. Entonces, pues vamos a ver. 1.000 millones de segundos. Entonces tenemos 1.000 millones de segundos. Entonces, esto es equivalente a 1 por 10 a la 9 segundos. Lo vamos a convertir a años. Entonces, vamos a empezar convirtiéndolo a horas. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Posteriormente, vamos a convertir a días. Entonces, un día tiene 24 horas. Y finalmente vamos a convertir a años. Un año tiene 365 días. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos los cálculos que tenemos que realizar. Entonces vamos a dividir primero el 1 por 10 a la 9 entre 3.600, posteriormente entre 24 y finalmente entre 365 días. Y eso nos va a dar 31.7 años. Entonces, sin importar la edad de cada uno, pues serían 31.7 años mayores. Vamos a empezar viendo ahora lo que son incertidumbre y cifras significativas. Entonces, dependiendo de la medición que realicemos nosotros, vamos a tener una incertidumbre, que es un error, debido a que vamos a tener una diferencia máxima probable entre el valor medidor y el real. Y este va a depender de la técnica empleada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si medimos el espesor de la portada de un libro con una regla común,
la medición solo será confiable al milímetro más cercano. Y si el resultado fuera de 1 milímetro, ¿ok? Pero si usamos un instrumento que tiene la capacidad de medir en micrómetros o 0.01 milímetros, el resultado podría ser de 0.75 milímetros. Entonces aquí podemos ver que existe cierta incertidumbre al medir con un instrumento cuya escala no alcanza a medir valores menores o en algunos casos valores mayores. Entonces, si medimos el espesor de un libro con una regla, vamos a estar limitado por la escala de 1 milímetro. Por lo tanto, si el espesor real es menor a 1 milímetro, nosotros no podremos asegurar esa información. Vamos a tener una incertidumbre o va a haber un cierto valor desconocido. Si nosotros cambiamos de instrumento que tenga una escala más pequeña, la limitación va a disminuir. Ahora vamos a poder medir hasta 0.01 milímetros en este ejemplo y vamos a ver cómo realmente la portada no medía 1 milímetro, sino que medía 0.75 milímetros. Y probablemente si usáramos instrumentos con mayor precisión, veríamos que aquí tal vez no son 0.75, tal vez son 0.749 o algún otro valor. Sin embargo, todos los instrumentos tienen una incertidumbre, ya que todos los instrumentos tienen una limitación en cuanto al intervalo de valores que pueden medir. Entonces, esta incertidumbre pues también se llama error, ya que al ser un valor desconocido, pues es parte del error, porque indica pues la diferencia, como ya les había mencionado, que va a existir entre el valor real y el valor medido. Entonces, también pues ya les mencioné que va a depender del instrumento utilizado. Entonces, como hay ciertos valores que nosotros no podemos conocer, la forma de indicar estos valores o la exactitud de estos valores es utilizando el más menos. Entonces nosotros medimos algún objeto y obtenemos esta medición. Entonces tenemos que colocar cuál es mi incertidumbre, cuál es el posible error. Y ese posible error va a estar determinado por la escala. Entonces yo voy a tomar la escala del instrumento y como no sé si está por abajo o por encima del valor de esa escala, ¿a qué me refiero? Aquí, pues yo no sabía si era 1 milímetro o 2 milímetros o 0 milímetros, porque la escala me decía pues que era 1 milímetro. En el ejemplo del micrómetro, aquí yo escribiría 0.75 milímetros como mi cantidad medida y la parte de la exactitud o de la incertidumbre la colocaría como la escala mínima que puede medir el instrumento, que sería de 0.01 milímetros. Esto quiere decir que el valor real se encuentra entre 76 milímetros y 74 milímetros, porque nosotros ya no podemos medir los valores que se encuentran entre 76 y 74 con exactitud. Igual aquí significa que el instrumento con el que se midió tiene una escala de 0.02 milímetros y que por lo tanto el valor real se encontraría entre los 56.49 y los 56.45 milímetros. Una forma de expresar este tipo de errores es utilizando un error fraccionario o un error por aproximación, en donde vamos a expresar el más menos como un porcentaje. Entonces aquí tenemos una medición en ohms de una resistencia. Entonces medimos 47 ohms más menos el 10%, que sería el error. Nosotros no sabemos cuál es el error en cantidades, pero lo podemos calcular. ¿De qué forma? Tomamos los 47 y lo multiplicamos por 0.10, que representa el 10%. Entonces, si multiplicamos esos 47 ohms por
.10, obtenemos que el error es de 4.7 ohms. Entonces, ese más menos, otra forma de escribirlo sería 47 ohms más menos 4.7 ohms. Entonces, esas dos formas, ambas son correctas y expresan el mismo resultado de una medición. Sin embargo, uno está expresado en porcentajes y el otro está expresado en números. Muchas veces también podemos observar este tipo de resultados como un intervalo. Entonces yo puedo representar el valor máximo. El valor máximo aquí sería 51.7 y el valor mínimo sería la resta, que sería 43.3. Perdón, 42.3. Entonces aquí el valor real de esta medición de resistencia iría de 51.7 a 42.3. O también se puede expresar de forma fraccionaria o error aproximado o con el más menos. Y bueno, en muchos casos no se da explícitamente la incertidumbre de una medición o de un número, sino que se indica con el número de dígitos informativos o cifras significativas. Entonces, este número de cifras significativas representa cuántas cantidades medimos nosotros con una exactitud. En el mismo ejemplo que vimos anteriormente, que es el del espesor de la portada de un libro, pues tiene un espesor de 0.75 milímetros. Entonces tiene tres cifras significativas. Entonces aquí estamos expresando estas tres cifras. Las tres son significativas, tanto el 0 como el 0.75. Entonces, esto quiere decir que fue medido con un instrumento que tiene la capacidad de medir hasta esta cifra en cuanto a la escala menor. Y pues es correcto, ya que en este ejemplo se midió con un micrómetro, el cual puede medir hasta dos cifras después del punto. Pero pues también el 0 lo puede medir con certeza, ya que es una escala mayor. Entonces, las mediciones nos van a decir también cuál fue la menor escala utilizada en esa medición o hasta qué escala puede medir el instrumento que utilizamos. Igual aquí, pues nosotros no podríamos saber exactamente qué fue .01. Podría ser .02, .03, etcétera, etcétera. Pero sabemos que se midió hasta la tercera cifra. Por ejemplo, si se hubiera medido con un instrumento que tenga una mayor exactitud, podríamos tener una cifra extra. Entonces aquí ya tendríamos 4 cifras significativas y eso indicaría que el instrumento con el que se midió pues tiene la capacidad de medir hasta 0.001 milímetros. Entonces, dependiendo del instrumento, es el número de cifras significativas que se utilizan. Aquí tenemos otro ejemplo. 174 kilómetros tiene 3 cifras significativas. Entonces, igual tiene 3 cifras como en la parte de arriba. Y su incertidumbre es de 1 kilómetro, ya que aquí estamos representando que la última cifra que se pudo medir con precisión es el 4. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto decimal. Si aquí yo expresara un 0, significaría que yo pude medir con exactitud hasta 0.1 kilómetros o hasta 100 metros. Pero como yo no puse el punto, significa que no puedo medir con exactitud ese 0 o esa cifra. Es por eso que en muchos libros nosotros observamos que hay cifras que son 0 después del punto, porque ese 0 lo están utilizando para representar que también esa es una cifra significativa que se midió con exactitud. Entonces es por eso que a veces se pueden topar en libros, así como lo expresé en la parte de arriba, el 174.0, pues muchos encontrarían innecesario poner ese 0. Sin embargo,
pues está expresando que esa cifra también fue medida con exactitud. También pues pueden encontrarse en algunos casos 174.00 e indica lo mismo, que se midió esa cifra con exactitud. Resulta que en esa medición el valor es 0, pero pues también se midieron hasta, en este caso, las decenas de metros. Dependiendo de las cifras significativas que tengan las cantidades que estemos trabajando, van a tener una repercusión distinta en las operaciones matemáticas que desempeñemos. Es diferente cuando tenemos cifras significativas en multiplicaciones o en divisiones que cuando las tenemos en sumas y restas. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer con las cifras significativas en cada uno de los casos. Cuando nosotros tenemos una multiplicación o división, el número de cifras significativas que va a tener el resultado no es más que el número que tiene menos cifras significativas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos números que se están multiplicando y se están finalmente dividiendo entre un tercer número. El primer número es 0.745. Tiene 4 cifras significativas. Y se multiplica por 2.2, que tiene 2 cifras significativas. Y finalmente se divide entre 3.885, que tiene 4 cifras significativas. Entonces, mi resultado tiene que tener solamente 2 cifras significativas. En este caso, se está expresando pues 2 cifras significativas después del punto. Entonces, mi resultado no puede tener más cifras significativas que aquella cantidad que tiene el número menor de cifras significativas. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, si yo tengo aquí estas mediciones, vamos a suponer que son metros, ya que no nos dan las unidades. Entonces digamos que yo medí esta cantidad en metros y yo pude asegurar hasta la tercera cifra significativa cuántos metros son. Este es un resultado, o esto es algo que yo no puedo asegurar en esta medición. Entonces, a pesar de que los esté multiplicando, yo no sé si aquí había un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, porque no puedo asegurar ese valor. Entonces, como yo no puedo asegurar todos los valores de todas las mediciones, no puedo incluirlos. ¿Ok? Entonces, si no puedo asegurar el valor de una medición, no puedo incluirlo. Entonces, los que sí incluyo son los valores restantes. Entonces, algo importante también es de que este análisis se hace hasta el final. Entonces, yo tomo todas las cifras significativas de todos los números, los multiplico y los divido, y es al final, en el resultado, donde yo ya expreso el resultado con el correspondiente número de cifras significativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, si yo realizo estas operaciones, el resultado que realmente obtendría sería de 0.42187. Entonces, yo tomo hasta la segunda cifra porque ya la tercera no la puedo asegurar con otros instrumentos con los que se midieron las otras cantidades. Entonces, yo simplemente tomo estos dígitos. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos en este caso expresadas las cantidades en notación científica. En el primero estamos expresando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas y en el segundo estamos expresando 3 cifras significativas. Entonces desarrollamos la operación con todas las cifras y al final, como este tiene solamente 3 cifras y este tiene 6 cifras significativas, yo tomo el que tiene menos. Entonces yo tomo el que tiene 3 y por lo tanto mi resultado lo expreso con 3 cifras. 2 se tendrían que tomar pues simplemente el 0 y el 4 y serían pues 2 cifras significativas. Entonces probablemente sea parte de error del libro.
Las consideraciones son diferentes, como les había indicado, cuando tenemos una suma o una resta. Por ejemplo, aquí lo determina el número con mayor incertidumbre, es decir, el menor número de dígitos a la derecha del punto decimal. Entonces, nosotros vamos a ver qué número tiene menos dígitos después del punto, como en este caso, tiene un solo número después del punto. Este tiene 3, este tiene 2. Entonces, lo que nos dice esta regla es que el número de cifras significativas que va a tener el resultado es el que tenga el menor número de cifras. Entonces, el menor número de cifras después del punto es 1, por lo tanto, el resultado solamente va a tener una cifra significativa después del punto. Entonces, aquí no importa si hay más cifras significativas antes del punto, lo que nos importa es después del punto. Y la razón es similar a la de multiplicación y división. Es de que en esta medición yo no puedo asegurar las décimas, perdón, las centésimas o las milésimas, aunque en las otras mediciones sí pueda. Entonces yo no puedo incorporar aquí estos valores porque serían inciertos los que tenga la segunda medición. Entonces, como yo no sé qué valores haya después de ese 2, no puedo ya asegurar los otros dos valores, porque podrían ser más grandes o más pequeños dependiendo de cuál haya sido la medición. Si nosotros no tuviéramos la medición en medio, que solamente tuviéramos 27.153 menos 11.74, el resultado solamente tendría dos cifras significativas después del punto. Entonces realizaríamos la operación y el resultado total nos daría 15.413, pero nosotros vamos a expresar solamente dos cifras después del punto, que es lo que nos dice esta regla para sumas y restas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos para estimar errores de aproximación al medir diferentes cantidades. El inciso A es una distancia que es medido que mide aproximadamente 75 centímetros con una cinta métrica. En el inciso B, una masa de 12 gramos con una balanza analítica. En el inciso C, un lapso de aproximadamente 6 minutos con un cronómetro. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios. Algo muy importante en estos ejercicios es que para nosotros poder determinar el error, ya sea en este caso porcentual o en números, tenemos que saber con qué instrumento se midió o proponer un instrumento de medición, así como proponer la escala mínima de ese instrumento. Entonces aquí la medición es de 75 centímetros y nos dice que se midió con una cinta métrica. Yo voy a proponer que esta cinta métrica tenía como mínima escala 1 milímetro. Entonces, por ejemplo, si en los ejercicios del libro no les dice cuál es la escala mínima del instrumento de medición, ustedes proponen a partir de qué escala van a determinar o estimar el error de la medición, porque si no, no podrían realizarlo. Entonces aquí yo propongo que la escala mínima es 1 milímetro, que es más o menos las cantidades más pequeñas que pueden medirse con una cinta métrica. Entonces, si yo propongo que esa es la escala mínima que puede medir, tengo que tenerlo en las mismas unidades que la medición que me está dando el problema. Entonces, tengo que pasarlo a centímetros. Entonces, voy a realizar la conversión y pues el factor multiplicativo o la diferencia entre factores multiplicativos solamente es de 10. Entonces, 1 milímetro es igual a 0.1 centímetros. Entonces aquí mi error sería de 0. Más o menos 0.1 centímetros. Aquí es diferente si yo mido, por ejemplo, con una cinta, si yo mido con una regla, si yo mido con un micrómetro, si yo mido con otro equipo, pues yo aquí propondría una escala diferente y mi error sería diferente. Pero siempre que no les especifiquen, ustedes van a proponer.
Aquí, sin embargo, pues les están pidiendo cuál es el error de aproximación. Entonces les piden el error porcentual. Para ello, tomamos el intervalo, que es 0.1 centímetros, y lo vamos a dividir entre la medición, que es 75 centímetros, y lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces, aquí se eliminan los centímetros, realizamos la operación. ¿Okay? Entonces aquí el error de aproximación de esta medición con este instrumento sería de 0.13%. Entonces la forma en la que se expresaría sería de esta manera. Entonces aquí específicamente nos piden el error de aproximación, que es este de aquí. Si solamente nos pidieran el error, pues lo podríamos expresar también de esta otra manera. Lo pueden convertir a milímetros, que serían 7.5, perdón, serían 750 milímetros más menos 1 milímetro. Entonces así se expresaría en milímetros. E igual, pues aquí el error va a ser el mismo. Van a tener 1 entre 750. Entonces simplemente hay un 0 de diferencia arriba y hay un 0 de diferencia abajo. Y al final pues serían el punto 13, ¿no? Ustedes lo pueden confirmar. Entonces sería lo mismo. Y ambos serían correctos. Entonces vamos a pasar al inciso B. Entonces tenemos una masa de 12 gramos que se va a medir con una balanza analítica. Dependiendo de la balanza analítica, pues pueden medir en miligramos, en décimas de miligramos o en centésimas de miligramos, dependiendo de la exactitud de la balanza analítica. Aquí yo voy a proponer pues que la escala mínima es de 1 miligramo. Entonces aquí igual yo tengo dos opciones, convertir este miligramo a gramos o los gramos a miligramos. Entonces yo voy a convertir de miligramos a gramos. Entonces un gramo tiene 1000 miligramos y aquí sería entonces que esta balanza analítica puede medir como mínimo 0.001 gramos. Entonces aquí mi error sería 12 gramos más menos 0.001 gramos. Entonces, repito, aquí es muy importante que ustedes especifiquen la escala mínima si no se las da el problema. Posteriormente, pues vamos a realizar el cálculo de el error. Entonces tenemos 0.001 gramos sobre 12 gramos y lo vamos a multiplicar por 100. Okay, 0.0083%. Entonces aquí el error de aproximación sería 12 gramos más menos 0.083%. Entonces, nuevamente pueden ver cómo dependiendo del instrumento, pues va a ser el error que tenga esa medición. Sin importar el instrumento, todos van a tener error. Entonces, para visualizar esa parte, vamos a suponer ahora que tenemos un instrumento que tiene la capacidad de medir hasta las décimas de miligramo. Entonces aquí yo haría mi conversión. Bueno, aquí ya no lo voy a hacer porque ya no me cabe, pero aquí nos daría 0.0001 gramos. Entonces aquí harían nuevamente la operación con este otro instrumento y el error de aproximación de ese otro instrumento sería mucho más pequeño, pero sigue habiendo un error. Y así sucesivamente, sin importar el instrumento con el que se mida, el error va a ser cada vez más pequeño, puede llegar a ser despreciable, pero no deja de existir un error. Entonces, en el inciso C, tenemos que se mide un lapso de aproximadamente 6 minutos con un cronómetro. Entonces, dependiendo del cronómetro, pues tienen diferente exactitud. En algunos casos, o los más sensibles, pueden medir
hasta las milésimas de segundo. Entonces, pues vamos a ver, tenemos aquí minutos y aquí tenemos milésimas de segundo. Para tener unidades compatibles, lo que yo voy a hacer es convertir estas milésimas de segundo a segundos y estos minutos también a segundos. Entonces, si yo convierto estos 6 minutos a segundos, multiplico por 60 y me da 360 segundos. Si yo convierto este milisegundo a segundos, pues divido entre 1000 porque es el factor multiplicativo. Y me va a dar 0.001 segundos. Entonces ya tengo ambas cantidades en la misma unidad o en la misma escala. Esto es muy importante también para calcular los errores. No puedo usar minutos con segundos o segundos con milisegundos. Entonces aquí estaría pues ya mi medición, 360 segundos con su error de más menos 0.001 segundos. Y finalmente, pues voy a calcular el error de aproximación de la misma manera que con los ejemplos anteriores. Igual aquí, como en los otros ejercicios, ustedes pueden también dejar todo en minutos, todo en milisegundos. El error va a ser el mismo.